Buenos días, hermanos. Ahora vamos a ver un tema interesante, la segunda parte de la historia de la resurrección de Lázaro, pero vamos a ver unas respuestas a interrogantes fundamentales de la mente humana. Y una de ellas es esta: ¿por qué Dios permite que suframos? ¿Será acaso alguna especie de sadismo divino? ¿Es quizás Dios una especie de tirano del cielo que es impávido totalmente al sufrimiento de sus hijos, al sufrimiento de los seres humanos? ¿Quizá Él mismo no conoce el sufrimiento? ¿Puede ser eso posible? Una muy típica objeción a la Biblia por parte de ateos, que lo he escuchado muchas veces, es aquella en la cual se habla sobre el sacrificio de Abraham a Isaac. Cuando Dios le pide a Abraham que al hijo único, al hijo de la promesa, bueno, tenía otro hijo que era Ismael, pero era el hijo de la promesa con el cual Dios le había prometido que le daría una descendencia como los granos de arena del mar o como las estrellas de los cielos, y de pronto le dice: anda, ve, sacrifícalo. Y claro, la gente del mundo ve esto y dice: qué cruel Dios que puede indolentemente mandar a Abraham a que mate a su hijo. ¿Cómo puede ser posible, no? Y entran ahí y se encaraman como si fueran arañas para poder cebarse en eso y decir: bueno, qué Dios tan cruel. Sin embargo, la cosa es absolutamente contraria, es al revés. Resulta que Dios al final detiene a Abraham y Abraham no llega a sacrificar a Isaac. Lo toma como una prueba, pero no permite que sea sacrificado. Él seguía siendo el hijo de la promesa y así lo fue. Y sin embargo, Dios sí hizo eso exactamente, de sacrificar a su propio Hijo Jesús, que vino al mundo para morir en la cruz. ¿Y le dolió? ¿Sufrió Dios, Padre, o no sufrió? Claro que sí, Dios sufrió. Dios conoce el dolor. Y por amor a nosotros, a su más amado Hijo, el único que tenía, por cierto, el unigénito Hijo de Dios, a ese amado Hijo que lo tenía desde la eternidad en común, ¿cuánto amaría Dios a su propio Hijo? Y sin embargo, de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recuerdan? De tal manera amó Dios al mundo, que viéndolo siendo azotado, desgarrado su carne, siendo crucificado, Él podría, como padre amoroso, tener la tentación de salvar a su hijo, y no lo hizo. No movió un dedo. Y Jesús también tenía el poder de librarse si quería, y tampoco movió un dedo. ¿Y por qué? Porque nos amaba, y porque mediante ese sacrificio y ese sufrimiento iba a pagar nuestros pecados para que seamos salvos. ¿Dios sufre o no sufre? Claro que Dios sufre. Ahora vamos a ver en esta parte de la resurrección de Lázaro más sobre este asunto. Y aquí viene esta pregunta: ¿será que solo los seres vivientes que Dios creó sufren y Él no conoce el sufrimiento? Ya acabo de dar la respuesta. Claro que sí, Dios también sufre, y se sufre con nosotros también. Y sin embargo, aún sufriendo con nosotros y librándonos, por un tiempo Él permite que suframos para cumplir ciertos propósitos dentro de sus planes para cada uno de nosotros. Así va a ser. Ahora vamos a ver más sobre este asunto. Vamos entonces a ir al pasaje de Juan para poder entrar en materia. Juan 11, 28 al 32, dice así: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies
diciéndole, probablemente en medio de un gran llanto, llorando: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Esto luego vamos a analizarlo, porque aquí va a haber un contraste entre lo que María, en su ignorancia de los planes de Dios, porque claro, María piensa dentro de la perspectiva humana, pero Jesús no. Jesús piensa desde la perspectiva divina. Y una cosa interesante, que no lo he puesto aquí en la presentación de PowerPoint, pero sí sería bueno tocar, es que en el mismo capítulo 11 hay un contraste entre este pasaje que acabamos de ver, el que está en amarillo, y en los versos 14 y 15 del relato anterior, cuando Jesús recibe la noticia de que Lázaro estaba enfermo y se queda 2 días más. Fíjense lo que dice Jesús. Entonces les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pero luego dice: y me apeno, y me tristezco, y estoy abatido. No, dice algo totalmente contrario. Parece esto insólito. Pero miren lo que dice: y me alegro por vosotros. Mientras que María dice: si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Que ella se estaba lamentando de que Jesús no hubiese llegado a tiempo. Y Jesús, que conocía todo, que es Dios y tiene el control y tiene todo el poder, él por el contrario decía: yo me alegro de haberme quedado más tiempo, porque ahora van a ver cómo se desarrolla y se manifiesta el poder de Dios. Y aquí lo dice: me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Notorio el contraste, ¿no es verdad? Jesús, que sabía lo que va a suceder; María, lo que no sabe lo que va a suceder. Y eso es lo que nos afecta a nosotros, porque nosotros estamos como María, en la incertidumbre, en la oscuridad, en la nebulosa. Pero debemos confiar, como les decía el domingo pasado, siempre confía que Jesús está en la barca de tu vida, que Él tiene todo el poder y que Él tiene todo el control. Y que Él ya sabe cómo va a solucionar ese problema, esa adversidad y el tiempo que va a tardar. Todo eso ya lo sabe Dios. Tú debes descansar en Dios, esperar confiado la liberación de Dios. Bien, ¿qué es lo que sigue pasando? Vemos pues aquí a María abatida. No estaría con cara de robot diciendo: sí, Señor, que me hubiese gustado que tú hubieras estado aquí. No. Está llorando, está desgarrada. ¿Y qué pasa con Jesús? Jesús estaría pues con cara de piedra, mirando a María llorando y llorando a la gente y diciendo: ¿qué será? ¿Por qué sufrirán? ¿No? ¿Será así, con cara de piedra? Vamos a ver. Dice los versos 33 al 37: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Dios se conmueve o no se conmueve? Pues sí, Dios se conmueve. ¿Dios también sufre con nosotros cuando estamos en dificultades? Sí, Dios también sufre con nosotros. Ahora cada uno diría: sí, pero si sufre con nosotros, ¿por qué no hace algo inmediatamente? Dios tiene sus propósitos, Dios tiene un plan. Y luego vamos a tratar de responder la pregunta: ¿por qué Dios permite que suframos? Quizás sería bueno no sufrir, ¿no? Vivir una vida maravillosa, intocable, perfecta, como muchos creen por ahí que es el cristianismo, que es un camino de rosas, y maravilloso, magnífico. Qué bien sería así. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere bendecirnos de una manera que muchas veces no entendemos y que muchas veces implica sufrimiento. Y sin embargo, es bendición. ¿Qué dice luego? Y dijo Jesús: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Y qué hizo Jesús? Con cara de piedras, un tipo Steven Seagal, Chuck Norris, ¿no? Que está ahí todo duro. No. ¿Qué hizo? El verso más pequeñito de la Biblia: Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Otra vez el reproche, ¿no? El no entendimiento que tiene el ser humano ante las cosas que suceden.
¿no? Esa incapacidad muchas veces de entender, pero también es básicamente porque no confiamos en Dios. El que confía en Dios sabe que hay un porqué, hay un propósito en lo que está sufriendo. Y eso le ayuda a poder soportarlo. Y eso es importante para que lo podamos soportar. Pues bien, vamos a esta pregunta. Si Dios nos ama, entonces, ¿por qué permite que suframos adversidades? ¿Cuál es el propósito de Dios para que suframos? Vamos a ver dos pasajes de la Escritura que ya anteriormente lo hemos visto, pero voy a volver a pasar, porque nos dan respuesta a esta interrogante. Están en Deuteronomio. Uno está en los versos 1 y 3 y otro está en los versos siguientes, creo que es el 14 y 15. Vamos a leer lo que dice. Dice, está hablando Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. O sea, te acordarás de todo lo que has padecido, de todo lo que has sufrido, de todo lo que te ha pasado en tu vida. Te acordarás. Dice, ¿qué sucedió? ¿Para qué? ¿Para qué sucedió eso? Para afligirte. Uy, caramba, entonces será que Dios es masoquista. No, vamos a seguir leyendo. Perdón, no masoquista, sádico sería en tal caso. Dice, ¿para qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Para que te des cuenta de una vez por todas que lo más importante en la vida no son las bendiciones materiales, sino las espirituales, las que proceden del conocimiento de Dios a través de su palabra. El que tú conozcas más a Dios, eso es lo que verdaderamente importa. Si tu vida es una vida súper feliz, súper maravillosa, no pasas por ningún trance que te haga conocer mejor a Dios, qué pobre persona eres, lamentablemente. Eso en lugar de ser una bendición, es por el contrario, una maldición. Por eso Dios necesita que nos caiga fuego para poder verdaderamente conocerle, para forjar nuestro carácter, nuestra voluntad de seguirle, nuestra fe en Él. Eso es muy importante. ¿Qué dice el otro? En el mismo capítulo 8, dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para fastidiarte, para que divertirse, que Dios se divierta contigo. No, para la postre hacerte bien. Dios quiere bendecirte, y para bendecirte y para forjar tu espíritu necesita de adversidades. Eso es importante. Por lo tanto, los que estamos ejercitados en ellas vamos a ser bendecidos con un mayor conocimiento de Dios y una mayor forja de nuestro espíritu para con Él. Bien, vamos a lo siguiente entonces. Aquí lo que menciono es que esto que les pasó a los israelitas no solamente les pasa a ellos. Nosotros, camino a la tierra prometida del cielo y a la redención de nuestro cuerpo, a las promesas de Dios, también pasamos por nuestro propio desierto. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y sabemos que en ese desierto van a haber adversidades. Camino de la tierra prometida, camino del cielo, tendremos adversidades. Y eso no nos debe sorprender en lo absoluto. Y vamos a ser atacados
No solamente por circunstancias adversas, también por personas. Y ojo, también por influencia espiritual demoníaca. No crean que esto es solamente para hablar de los pentecostales. No, esto es algo bíblico, totalmente bíblico. ¿Qué cita nos dice con toda claridad que nuestra lucha no solamente es con personas o circunstancias? Dice aquí Pablo en Efesios 6:12, escuchen bien, no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra personas solamente, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De este modo, esta lucha que viene del mundo espiritual puede traducirse en circunstancias adversas, incluso enfermedades, puede traducirse en oposición de personas que por motivos de tu fe te van a hacer hostilidades, porque el mismo espíritu maligno está motivándoles a oponerse a ti, a fastidiarte, a estorbarte, a hacerte daño. Y también, en una tercera propiedad, es que pueden atacar tu mente. Y a los cristianos muchas veces son atacados en su mente por parte de estas entidades, estos demonios. No nos sorprenda eso en absoluto. Te ataque para poder desanimarte, para poner en duda tu fe, para poder abatirte, para causar discordia con otros hermanos. Pero esos ataques existen y también tenemos que estar preparados para afrontarlos. Y sabiendo que son del enemigo, poder resistirles de una manera poderosa. ¿Cómo? Dice Santiago en 2 partes, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él que huirá de vosotros. No dice que se va a quedar ahí. Él va a huir. Si va a ver que tú le cierras la puerta, él se va a cansar de tocar y se va a ir. A no ser que, claro, tú le abras la puerta, lo invites a pasar y conviva contigo. Así es como entra el pecado en la vida de las personas. Los vicios salen por ahí. No le pones resistencia, dejas que entre y cualquier otra cosa que pueda haber, amargura, rencores, vicios, pasiones desordenadas, van a entrar, se van a instalar y vas a tener un gran problema porque para sacarlo va a ser mucho más difícil. Se puede, pero es mucho más difícil. Lo primero que hay que hacer es cerrar la puerta cal y canto y resistirle. Y en unos días, quizá unas semanas, quizá no mucho más, se irá. Luego dice el otro, algo que a algunos les puede impactar un poco. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y claro, alguien diría, ¿gozarme de las pruebas? ¿Estoy pasando mal, pésimo y me voy a gozar de ellas? Claro, en la mente limitada carnal que nosotros tenemos, esto nos puede parecer más lógico que, ¿cómo me voy a gozar de estos problemones que estoy teniendo yo, de esta oposición, de este daño, de esta enfermedad o lo que sea? ¿Cómo me voy a gozar yo de eso? Sin embargo, Dios tiene un propósito en esas cosas que redundan en bendición y también en galardón en este mundo o en la vida venidera. ¿Qué dice ahí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Paciencia qué es? Es la capacidad de soportar el sufrimiento. Tú eres paciente cuando sabes soportarlo, no te derrumbas. Porque justamente es uno de los terribles efectos de la adversidad, que el creyente se venga abajo, se derrumbe. Y Satanás está contentísimo, y sus demonios y sus lugartenientes felicísimos de que eso te pase, que te derrumbes, que te caigas, que tu fe se aplane y que quedes anulado. Y encima te vuelvas más vulnerable al pecado. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, pues ya ¿para qué me guardo? Y me voy a los pecados y me entrego al mundo. Eso es lo que no debe pasar, no debes de hundirte. Y la paciencia es justamente la capacidad que tiene el creyente de que en las adversidades él sepa guardar la compostura, mantenerse firme y no fluctuar y vencer al enemigo, al diablo, como dice Santiago.
vencerlo, salir victorioso, no perder. Esa es la paciencia que va a producir en nosotros cuando somos ejercitados en esas adversidades. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, se siente desorientado, confundido por lo que está pasando, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Te sientes confundido? ¿No sabes por qué están pasando las cosas? ¿No sabes qué hacer? Pídele sabiduría a Dios. Esa es la fórmula que Santiago nos dice aquí. Ahora, claro, uno diría, bueno, estas cosas que me están pasando, lo que están haciendo es, machacarme física y espiritualmente. ¿Qué bendición puede haber detrás de ello? Uno se dice esas cosas, ¿no? Pero aquí hay una promesa de Pablo, ahí en Romanos capítulo 8, dice, a los que, no dice a cualquiera, no dice a cualquier persona, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Para ellos, hasta lo más terrible va a redundar en alguna bendición, que ahora no lo puedes entender. Ojo, no digo que lo vayas a entender. Hay muchas cosas que para nosotros son unos grandes misterios que suceden en nuestra vida y que no las podemos entender por qué las sufrimos. Pero hay una promesa que para el que ama a Dios, todo eso malo redundará para bien. Dios sabe cómo. Tú no lo ves. Quizás no lo veas aquí, quizás lo veas en la eternidad, pero lo vas a ver sí o sí. De eso no vas a perder. Bien, vamos a continuar con el relato de Juan. Dice en el verso 38-39, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y bueno, quizá que Marta diría, pero Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres resucitarlo después de 4 días de muerto? Ya cuando ya está hediondo el cuerpo en descomposición. ¿Es que vas a hacer algo así de portentoso? ¿Y qué le responde Jesús? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, ¿por qué se alegraba Jesús cuando estaba todavía en Galilea de que se había quedado 2 días más? Por esta razón. Porque así se connotaría mucho mejor el poder de Cristo, el poder de Dios para resucitar a una persona que ya estaba 4 días sepultada y pudriéndose. Aún así, toda la putrefacción desapareció de su cuerpo, la vida volvió a su cuerpo, lo desataron, y todo ese velatorio triste se convirtió en una fiesta de haber visto el portento de Dios, de cómo el Mesías, Cristo, había resucitado a un hombre 4 días sepultado en una tumba. Y la alegría que tuvieron tener las hermanas de Lázaro y Lázaro mismo y todos los que estaban allí fue extraordinaria. Bien, ahora aquí viene la pregunta, ¿no? Bien, pero ¿no podría Lázaro y sus hermanas haberse ahorrado este sufrimiento si Jesús hubiera elegido a otra persona para resucitarlo? ¿Hubiera sido mejor para ellos? ¿Qué piensan? Lázaro se hubiese ahorrado la enfermedad y el estar varios días en la tumba. Marta y María se habrían ahorrado las penas,
no habrían llorado tanto, no se habrían angustiado tanto. Y uno dice, bueno, pues no. ¿En qué se benefician ellos de haber sido el epicentro de ese cataclismo, pero que tuvo final feliz? Y ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros cuando tenemos una adversidad? ¿Por qué no al vecino? Y eso definitivamente sucede, porque Dios tiene un plan particular para cada uno de nosotros. Lo que te pasa a ti no le pasa al otro hermano o a la otra hermana, y viceversa. Unos tienen unas bendiciones que tú no tienes, otros tienen unas, vamos a decir, penas o dificultades que tú no tienes, o al revés. O tú las tienes y los demás no las tienen, ya sean bendiciones o sean penas. Cada persona es un mundo. ¿Se acuerdan esa vez que Jesús le dijo a Pedro que cuando sea viejo lo ceñirían y lo llevarían donde él no querría ir? ¿Y qué dijo Pedro? Estaba Juan al costado y dijo, ¿y este qué? A ver, dime profetízame qué es lo que va a pasar a Juan. Y Jesús le responde de una manera bastante curiosa, le dice, ¿y qué si yo quiero que él quede hasta que él venga? Yo puedo tener un plan para él totalmente distinto. Tú no tienes que preocuparte de si tiene el otro hermanito más bendiciones o menos bendiciones que tú. Luego le dice una cosa muy importante. Tú sígueme. Ya está. Le cayó la boca. No te preocupes por el destino de cada persona, por su trayectoria por el desierto camino a la tierra prometida. Cada uno tendrá su propio camino diferente. Dios tiene maneras distintas para tratar a cada uno de nosotros. Lo que tú te tienes que preocupar es seguir a Cristo. Tú sígueme, sigue a Jesús. Y no te pongas a mirar si el otro hermanito le pasó o lo dejó de pasar algo bueno o algo malo. No te inquietes. Tú tienes tu propio camino y lo que tienes que preocuparte es de seguir a Jesús. Por lo tanto, hay bendición. Fíjense cómo lo dice el Señor de una manera tan preciosa. Aquí le explica muy bien. La mujer cuando da a luz tiene dolor. Yo creo que las madres aquí saben eso, ¿no es verdad? Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. O sea, nos está diciendo de que es cierto, vamos a padecer dolor, vamos a sufrir. Lázaro y las hermanas sufrieron, pero cuando recibieron ese gozo tan maravilloso de ver el poder de Dios resucitando a Lázaro, ¿en qué quedó ese dolor? Se olvidó. ¿Por qué? Porque el gozo fue tan abrumador que sepultó el recuerdo del sufrimiento. En la vida nosotros vamos a sufrir o ya hemos sufrido muchas cosas, pero la bendición de Dios que vemos aparecer, que vemos desarrollarse en nuestra vida y lo que sabemos por la esperanza gloriosa del futuro, podemos saber que ese gozo sepultará todo dolor, todo sufrimiento, y no debemos de anclarnos en los rencores contra quienes nos han hecho daño o han dañado a nuestras familias o hayan hecho cualquier tipo de mal contra nosotros. Deja el rencor, porque es parte de un sufrimiento que te ha tocado sufrir. Tú no sabes por qué, nosotros tampoco sabemos, yo tampoco sé la respuesta, pero la mejor fórmula que puedes hacer es seguir a Jesús, y una forma de seguir a Jesús es precisamente perdonar, olvidar y seguir a Cristo. Y gozarte en que Él, ese sufrimiento lo va a trastocar en una bendición, aquí o en la vida venidera. Siempre es una promesa de que eso va a suceder, del Señor. Y bueno, y vamos a ver pues, para terminar este otro pasaje, el creyente tiene que tener victoria sobre el sufrimiento, sobre la adversidad. Y va a poder tener victoria mientras sea verdaderamente de Cristo, haya nacido de nuevo, va a tener victoria. Dice aquí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Siempre va a haber victoria porque Jesús venció al mundo. ¿Se acuerdan lo que dijo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, cada uno de nosotros podemos vencer al mundo, podemos tener victoria, ser vencedores ante la adversidad. Dice, y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Si tú tienes la fe de Jesucristo, has vencido al mundo. Y tienes todas las capacidades para poder vencer la adversidad y no dejarte abrumar por ella, confiando que Dios tiene la salida, Él tiene un plan, un propósito, tiene todo el poder, tiene todo el control y ya sabe cómo lo va a solucionar, aunque tú no lo sepas ahora. Y traerá bendición a tu alma en esta vida y en la eternidad. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por este consejo de tu palabra, por cómo estos episodios, Señor, nos responden sobre por qué, Señor, tú permites que suframos y cuál es la bendición, Señor, por cada adversidad y cada prueba, cada propósito que tú tienes en cada circunstancia difícil y dura, Señor, que hemos padecido en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que conforme a tu palabra y a tus promesas podamos permanecer victoriosos, Señor, firmes, sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes en nuestras dificultades, que podamos descansar en ti, sabiendo que tú tienes la salida, tú ya sabes cómo lo vas a solucionar, Señor. Por eso, Señor, queremos dejar esto en tus manos, no atribularnos ni desesperarnos como los discípulos en la barca cuando estaba la tempestad, sino más bien descansar sabiendo que tú estás con nosotros, que nunca nos dejas solos. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.